a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Amén. Texto conocido, texto que gritamos a la calle, ¿cierto? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. El hombre dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y quiero, bueno, mal utilizada la palabra, no es quiero. El Señor me dio esta palabra. Él puso esto en mi corazón. Hablar sobre un concepto eh, que se nos está haciendo cada día un poco más cotidiano y que a veces lo utilizamos incluso dentro de las iglesias, dentro de nuestra vida en el Evangelio. No sé si has escuchado el término ideología, ¿cierto? Hoy día, sí, como dice bien el pastor, hoy día con el tema de la ideología de género es donde quizás más hemos escuchado este concepto, ¿cierto? Esta palabra. Pero la pregunta es, ¿qué es una ideología? ¿Cierto? Partamos desde la base de qué es una ideología. Según la RAE, dice que es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época, de un movimiento cultural, religioso o político. Es una disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y especialmente dice su origen. Un conjunto, ¿cierto?, de ideas que decía aquí la RAE, que caracteriza un pensamiento, ¿cierto? Una forma de pensar. Tenemos muchos ejemplos, porque a veces las definiciones como que no nos quedan muy claras, pero nosotros conocemos muchas ideologías. Por ejemplo, por el lado, si hablamos de temas económicos, ¿cierto? Hay ideologías. Existe el capitalismo, existe el comunismo y otros ismos más que son conceptos, ¿cierto? Son líneas de pensamiento, son ideologías, conjunto de ideas, ¿cierto? Con referencia a un tema en particular, en ese caso a lo económico. En las formas de gobierno quizás también hay ideologías, ¿cierto? Existen distintas formas de gobierno. Existe, por ejemplo, la democracia, ¿cierto? Democracia, que hoy día se habla muchísimo de la democracia en nuestro Chile.
no, que hay que consolidar la democracia, y que no se puede con la actual constitución y la democracia, y nos llenamos la boca con el tema de la democracia. Y nosotros nos metemos, ¿cierto? Nos metemos en estos temas, en los temas económicos, igual, no, yo soy neoliberal, capitalista, no, yo soy por el otro lado, y nos abanderamos con estas ideologías, con la democracia, hablamos de democracia, y yo le pregunto, ¿la democracia será bíblica la democracia? ¿Será, será, eh, será el pensamiento de Dios la democracia? ¿El Señor será un demócrata? Ah, pero si existe la democracia cristiana, entonces debe ser demócrata. Yo en la palabra, personalmente yo no veo que el Señor esté para el lado de la democracia, ¿cierto? Su gobierno es teocrático, donde Él y su voz es la única que se debe escuchar y acatar sin transgredirla, ¿cierto? Bueno, y así, conjuntos de ideas, ¿cierto? Ideas, un conjunto de ideas. Bueno, existen estas ideologías que yo le hablo y así también existen en muchas otras áreas, pero para que entienda un poco un conjunto de ideas, ¿cierto? Y ahora la otra pregunta, ¿qué es una idea? Porque si hablamos de un conjunto de ideas, ¿qué es una idea? Y yo encontré una definición de idea que dice, es una representación mental que surge a partir del racionamiento o de la imaginación de una persona. Repito, es una representación mental, ¿cierto? Una idea es algo que ocurra simplemente en nuestra mente y que surge a partir del razonamiento o de nuestra imaginación, ¿ya? Es algo totalmente abstracto que nace acá en la cabeza, ¿ya? Pregunta, y quiero dejar espacio a que si alguien eh, quisiera comentar. ¿Dios tiene ideas? Porque es a partir de la imaginación, algo que se construye, que todavía no se sabe si se va a poder ejecutar o no. Una idea es previa a una ejecución, ¿cierto? Que quizás no se vaya a llevar a cabo. Pero Dios tendrá esas limitantes como nosotros, ¿cierto? Nosotros intentamos siempre, y en el Evangelio, no sé si será de siempre, yo voy a hablar del Evangelio que en los años que yo he conocido el Evangelio, pero existen mutaciones, variaciones que no son Evangelio, donde siempre se intenta humanizar a Dios. Siempre la intención es humanizar lo más posible a Dios, porque como se nos hace tan lejanos el Señor a nuestra comodidad, que en vez de que nosotros vayamos y nos acoplemos o nos amoldemos a cómo es Él, siempre es más fácil acomodar el Señor, ¿cierto?, a nuestra manera de pensar. Por eso a nosotros, por ejemplo, nos encanta ver a Dios como un padre amoroso, y siempre y se escucha mucho esa parte de Dios. Y sí, Dios es como un padre, pero no lo puedo asemejar, por ejemplo, yo a mi papá natural. Quizás hay algunas aristas que se puedan, no sé, ser semejantes, pero Dios es mucho más que un padre, ¿cierto? Intentamos siempre acomodar a Dios a esas cosas. Hoy día, sobre todo, yo lo escucho en los jóvenes, en la predicación que se da a los jóvenes, que hay que estar atento a los sueños del Señor. Siempre se lo comento al Gonzo. Los sueños del corazón de Dios, ¿cierto? Para que cumplamos los sueños del corazón de Dios. Y yo me pongo a pensar sueños. ¿El Señor tendrá sueños? ¿Habrá algo que Él no pueda realizar? ¿Algo que se escape de su dominio, de su poderío, no sé? ¿Hay algo que el Señor, oh, pucha, me encantaría que pasara esto, pero no, ¿cierto? No, claro, hablar de los sueños del corazón de Dios suena romántico, maravilloso, hermoso, pero no es bíblico. No es bíblico, porque no estamos, Dios no es así. Y entonces, Dios no tiene una ideología.
por mucho que se hable de que quizás el cristianismo como una ideología más dentro del abanico, ¿cierto?, de ideologías que existen, es un catálogo gigante, el Señor, nuestro Dios, el Dios, su palabra no es una ideología. No es solamente un conjunto de ideas que una representación mental de algo que no, eso no se acopla con el Señor, ¿cierto? Leíamos recién en Isaías, hay un tema con los pensamientos, ¿cierto? Nosotros que nos creemos seres racionales, eh, creemos que nosotros con nuestra mente podemos alcanzar el conocimiento, entender algo, ¿cierto? Pero aquí en Isaías, no, el profeta primero nos dice, ¿sabes qué? Busquen, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que Él está cercano. Y después hace una reprensión eh, y les dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué cosa tiene que dejar? Sus pensamientos. Sus pensamientos porque nosotros tenemos un tema. Nosotros tenemos nuestras propias ideologías. Hacemos del Evangelio, de la palabra del Señor, una ideología acomodada a lo que a nosotros nos parece. Y es horrible. Es horrible porque eso no es el Evangelio. El Evangelio no es una ideología. Cuando nosotros la mezclamos, cuando, cuando acomodamos distintas corrientes de pensamiento para que todo nos acomode, eso ya no es Evangelio, eso es una ideología. Pero el Evangelio no es una ideología, ¿cierto? El Evangelio es poder de Dios. Es mucho más allá que una ideología. Pero nosotros hacemos de textos bíblicos ideología. Conversábamos con el Gonza el otro día que estábamos chateando en la noche. Estábamos pelando. Y claro, porque hubo una muchacha que hizo un devocional el día X por una red social, hablando acerca de la palabra de Dios a las mujeres. Porque como marzo ya se está empezando a declarar como el mes de la mujer, no sé si está declarado, pero el mes de la mujer, era como una palabra en relación un poco a eso, a las mujeres. Y no que la palabra no hable de la mujer y no aconseje a las mujeres, ¿cierto? Mi comentario no va para allá. Sino que lo que ocurrió en esa predicación fue que esta muchacha, uno escuchaba el sermón que estaba entregando y era una mezcla. Era una mezcla, pero ¿cómo dije, Gonza, que era? Era un evangelio progre. Así te dije, frente amplista te dije. Progre frente amplista. Porque era una mezcla de todo. Eh, era una exaltación desmedida a la imagen de la mujer. Y digo desmedida porque no es que no, pucha, que fome que tenga que explicar esto. Todos tenemos una honra como hijos de Dios, ¿cierto? Pero finalmente cuando abrimos el Evangelio, tanto hombres como mujeres, nuestros egos, nuestra gloria, queda en el piso. Porque nuestra gloria es entenderle, es conocerle, ¿cierto? Eso nos dice el profeta, ¿cierto? El bien para nosotros es comer de esto. Ve que aquí también Isaías decía, los que tienen hambre vengan, comed del bien. El bien es el Señor, es su palabra. Eh, y para redondar más en el sermón, era una mezcla de todo lo que hoy día escuchamos, faltó tener lenguaje inclusivo y ya era la mezcla perfecta. El tema es que esas mezclas que nosotros hacemos, estas ideologías, este evangelio ideologizado que vivimos nosotros hoy, tiene consecuencias. Tiene consecuencias y tiene graves consecuencias. Y no solamente lo digo por lo que escuché en esta palabra que comenzaba con Gonzalo, sino en mi forma de vivir, en nuestras formas de vivir.
¿cierto? En el evangelio que nosotros estamos llevando. Porque no nos damos ni cuenta y no nos hemos dado cuenta quizás todavía las consecuencias que va a traer consigo eso. La palabra nos ha estado hablando los días domingos sobre la familia. No sé si ha atendido. Yo he atendido así, así con las dos orejas porque estoy en eso. Estoy partiendo en el tema. Y es complejo imaginar que, que un mal actuar mío puede perjudicar tremendamente la vida de otro ser humano, de la herencia de Jehová, ¿cierto? De algo que se me ha entregado solamente en administración, algo que no es mío, que es del Señor. Y mal administrarlo solamente por, por esto, por ideologizarme o idiotizarme, por hacer mezclas, ¿cierto? Existen muchas formas en las que nos podamos hacer esas mezclas. Eh, y estaba releyendo y llegué, no sé por qué, bueno, el Señor nos lleva a leer me puse a leer sobre Josías, sobre el rey Josías. El Señor me puso el rey Josías y quise ir a retomar la lectura en el rey Josías. Pero para poder entender la lectura de Josías, me empecé a ir un poquito más atrás. Y le invito a que abra su Biblia en, en el segundo libro de Crónicas, em, segunda de Crónicas 33. Y segunda de Corintios, perdón, de Corintios, de Crónicas, capítulo 33, relata la vida de un hombre llamado, de un rey llamado Manasés. Manasés. Manasés conocido como el que hizo pescar a Israel. Y le invito, vamos a hacer una lectura más o menos rápida, en honor al tiempo. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó los altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, perdón, que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Y vamos a terminar esta lectura con versículo 9, dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal, perdón, que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Manasés. También esta lectura está relatada en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 21, y es en Segunda de Reyes, el libro de los Reyes tiene algo característico, que en algunos casos de los reyes nombra a las mamás.
Eh, Obviamente se sabía quién era el papá porque eran descendientes, pero en algunos casos nombraban a las mamás. Y en algún momento escuché a alguien, algún estudioso que comentaba cada vez que se nombra a la madre, porque no todas, en todos los reyes se nombra, es porque esa madre tuvo un impacto sobre la vida de este rey. Es más, hay una mujer eh, que es nombrada en dos reinados. Fue nombrada en el reinado de su esposo y después de su hijo. Y no era muy de los trigos limpios la señora. Y es nombrada por la influencia que tenía. Y en Manasés es nombrada su madre, quizás haciéndonos notar un poco la influencia que podemos tener nosotros como padres sobre nuestros hijos. Y cómo nuestra vida puede estimular, puede inclinar el corazón de los hijos a lo bueno o a lo malo, ¿cierto? Siempre está la mano del Señor y obviamente creemos en la mano del Señor que incluso, no sé, naciendo en el hogar más terrible, el Señor puede llamar, ¿cierto? Y puede transformar los corazones. Pero para nosotros que conocemos la ley y que se nos ha ordenado enseñar a nuestros hijos, ¿cierto? Eh, Tenemos una responsabilidad y tenemos una injerencia, y Dios nos ha entregado la opción de, este, de, este, de esta tarea de poder influenciar, ¿cierto?, sobre las vidas de nuestros hijos. Y en Manasés parece que no fue buena la influencia, porque lo que nos relata la palabra es que lo que provocó Manasés fue un avivamiento, lo que todos queremos. Sí, avivamiento, pero de pecado, de pecado. Se volvió loco, levantó todo lo que dice la palabra que su padre, Ezequías, había derribado. Lo levantó, hizo pasar a sus hijos por fuego, cosa tremendamente abominable para el Señor. Y, y encima llegó a tal punto que se volvió un experto en el pecado que dice que pecó más que incluso que la gente que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dígame, ¿no?, que eso nos pasa a nosotros, los que conocemos la ley del Señor. No sé si usted ha visto casos similares, gente que conoce y que cuando se aleja del Señor es peor que alguien que nunca ha conocido. Es como que nos trastornamos. Y eso es lo que pasó aquí con Manasés. Dice la palabra que Manasés hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén, dice. Eh, los hizo pecar. Versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No escucharon. Mm, Por lo cual dice que trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Un ejemplo más de que al más inmundo corazón el Señor puede rescatarlo, puede perdonarlo, si hay humillación delante del Señor, ¿cierto? Y decimos amén, porque no nos vamos a creer mejores que Manasés, por ningún motivo, hagamos tal de creernos mejores. El Señor le perdonó. Eh, Lamentablemente, para que haya habido esa humillación, tuvo que haber castigo. Y eso es lo que siempre el Señor nos ha querido evitar. Siempre es lo que el Señor nos ha querido evitar. Eh, Mientras más viejos me pongo, más voy entendiendo esto. Porque al comienzo la palabra del Señor pareciera ser solamente grilletes. No sé si en algún momento a usted le pasó, pero al principio era como prohibiciones y por qué tantas prohibiciones. Y mientras uno avanza en este caminar, más uno se va dando cuenta que no son grilletes,
Por el contrario, es el Señor solamente librándonos del castigo, solamente aliviándonos de dolores que van a venir por causa solo nuestra, de nuestra desobediencia. Eh, y bien, este hombre humillado oró al Señor y fue atendido, y su oración, fue escuchada y fue perdonado. Pero empieza después el texto a hablar acerca de, empieza a haber una reconstrucción. Se empieza, mira, versículo 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Y aquí hay un texto que era el que a mí me quedaba marcando, me dio demasiada vuelta, que dice un punto, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová Sidos. Fue como, ya, sí, sacrificaban a Jehová, pero no me correspondía. Quedó una herencia, quedó un no sé, quedó un resto, quedó un vestigio de esa desobediencia, de ese lapsus que vivió el pueblo, quedó esto, porque esos lugares altos debían haber sido derribados, no, o sea, no haber sido reusados, no reciclados, no, sino que debía ofrecerse sacrificios a Jehová donde Jehová había ordenado que se hicieran los sacrificios. Y el escritor, inspirado por el Espíritu, nos deja este versículo. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Y esto era la alarma que Dios me hacía escuchar y que quería compartir con ustedes. Eh, porque nace todo, por lo que yo les decía, nuestras ideologías, ¿cierto? Si vivimos un evangelio ideologizado, tendrá tarde o temprano una consecuencia. Tarde o temprano tendrá una consecuencia. El que no tomemos toda la palabra del Señor, el que la acomodemos a lo que nosotros pensamos, eso siempre va a tener una consecuencia. Al corto, al mediano o al largo plazo, siempre va a tener una consecuencia. Y esto es lo que estamos viendo aquí en el pueblo de Dios. Sí, Jehová perdonó a Manasés, ¿cierto? Pero la influencia que ejerció Manasés sobre el pueblo provocó esto, que hubieran estos rastros, ¿cierto? Estas cosas medias extrañas aún dentro del pueblo. Después viene eh, otro rey llamado Amón, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero después viene otro bueno, y después viene otro malo, y el pueblo vive en altos y en bajos, siguiendo solamente ideologías de hombres, siempre siguiendo lo que, lo que decía el rey y no atendiendo a la voz del Señor. Porque acá en esta porción de Crónicas, el capítulo 33, nos dice que ni el rey ni el pueblo quisieron escuchar a Dios. Porque a veces, ¿qué pasa? No, yo sigo la ideología del pastor Rodrigo. Y finalmente, si nos equivocamos, va a ser responsabilidad del pastor, ¿no? Y eso no es así. Él tiene una labor y una responsabilidad. Nuestros pastores tienen una responsabilidad sobre nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad también para con Dios de estudiar y de tomar toda la palabra del Señor, ¿cierto? Y no de hacer estas mezclas que yo le comento. Eh, en la palabra no tiene, bueno, tiene muchos textos acerca del pensamiento, como leíamos en Isaías, ¿cierto? Mis pensamientos no son los pensamientos. Nosotros hemos usado mucho y lo hemos repetido mucho el tema de que ser más buenos que Dios. Esa es una ideología.
una idea que nació en la mente de alguien y del calor, no sé, con el calor nos volvimos medio locos y nos creemos mejores que el Señor. Creemos que es buena idea no consultar a Jehová y hacer las cosas como se nos ocurran a nosotros. Y eso pasa a ser una ideología. Pero la palabra nos decía en Isaías, como está el cielo, ¿cierto? Tan alto que está el cielo de la tierra, así son mis pensamientos, ¿cierto? Mis caminos. Y siempre, y sobre todo en el Nuevo Testamento, hay muchos consejos sobre nuestro entendimiento, sobre el tema de la mente. En Romanos, que es famosísimo, ¿cierto? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, ¿cierto? Del entendimiento de acá, porque somos secos para tener ideas, para tener argumentos, ¿cierto? Secos, se nos ocurren siempre. Y creo que si usted revisa su vida, eh, muchas cosas en algún momento que usted pensó, yo recuerdo, y no sé con quién lo conversé hace poco, yo recuerdo predicaciones que en algún momento me di en un púlpito, o partes de las predicaciones, que no tenían nada que ver con la palabra. Pero yo en el momento creía, pero que la estaba haciendo, pero de oro, revelación del Señor directamente desde el cielo. Pero hoy día, ya no con mis ideas, sino entendiendo, recibiendo parte del Señor, cómo es realmente su palabra, me doy cuenta que lo que en ese momento hablé no tenía nada que ver. Es como lo que comentábamos esta semana, Jaime, ¿cierto? Job. Job, él era, una palabra para acomodarlo a nosotros, era bacán. Las tenía todas, ¿cierto? Temeroso de Dios, apartado del mal, ¿cierto? Que ofrecía sacrificio por sus hijos, ¿cierto? Eso conversábamos con Jaime en la semana. Y mientras los hijos estaban en banquete, quizás, decía Ibrahim, hayan pecado. Pero después de todo lo que vivió, llegó a una conclusión, ¿cierto? Usted sabe cuál es la conclusión de Job. De oídas había oído. Ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Hablaba de cosas que no entendía, ¿cierto? Y a veces nos pasa exactamente lo mismo. El Nuevo Testamento, como le digo, tiene mucho texto. Pedro nos habla también, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y así, hay mucho texto en el Nuevo Testamento y le invito a que lo revise, que tiene que ver con el entendimiento, porque Pablo vivió en la época del helenismo, mucho pensador, ¿cierto? Como hoy día hay mucho pensador, todos tienen sus pensamientos, todos tienen sus apreciaciones, son todos comentaristas, todos somos expertos, todos tenemos opinión sobre algo, ¿cierto? Eh, y Pablo, metido en ese ambiente, tenía mucha exhortación a las iglesias sobre el tema del entendimiento. Porque sí, somos rápidos. Muchos de los que estamos acá nos creemos inteligentes, nos creemos capos, si no, nos cruje. Y la verdad es que, hermano, no nos cruje tanto, la verdad. No nos cruje tanto. Necesitamos del Señor. Necesitamos al Señor. Eh, a veces tenemos idea y tenemos cada idea. Por eso a veces nos compramos cuestiones que no tenemos que comprarnos, porque tenemos ideas, ¿cierto? Nos compramos piscina, nos compramos varias cosas que se nos calienta el cerebro y tenemos ideas, ¿sí? Ideas, hacemos cosas, decimos cosas, y que nacen solamente son ideas, pero en el Señor nuestras ideas tienen que pasar a un segundo plano. La palabra nos llama sobre qué debe ser nuestro pensamiento. El libro de Filipenses nos relata esto. Usted sabe lo que dice sobre nuestro pensamiento. En esto dice, en esto pensad. No voy a pensar en cómo emprender, ¿cierto, Jaime? En cómo emprender. Nosotros hemos tenido, así,
todas nuestras conversaciones de repente son medias mundanas con el Jaime. Y estamos en medio de la conversación y viene la exhortación, el palo del Señor. Sí, queremos emprender, ganar el mundo, pero la palabra nos llama y nos dice en esto pensad, ¿cierto? En lo que tiene virtud, ¿cierto? En lo que es digno de alabanza. Y cuando hablamos, cuando Filipenses nos relata eso, nuestra mente a veces va para donde tampoco corresponde. Si hay algo digno de alabanza, vamos a alabar a, no sé, pues al hermano que tocó el instrumento, porque lo tocó bacán. No, ¿quién es digno de alabanza? ¿En quién hay virtud? ¿Cierto? No es en Jesucristo. Jesucristo es nuestra idea, es nuestro pensamiento, es nuestra ideología, si lo podemos decir. Aunque, como le digo, el Evangelio no es una ideología, pero es eso. Todo lo que podemos relatar del Evangelio se centra solo y exclusivamente en Jesucristo. Usted puede hablarme del pensador que quiera, del filósofo que quiera, del escritor que quiera, pero finalmente es Jesucristo. Es Jesucristo. Podemos hablar de cuestiones de lo que nos enseña la vida, de la madre naturaleza. Usted puede, hable eso, no importa, eso no sirve. Ninguna de esas cosas sirve. Lo que sirve es Jesucristo, ¿cierto? Es Jesucristo, es su palabra, porque Jesucristo es el verbo, ¿cierto? Es el verbo, es la palabra de Dios. Y yo una ideología la puedo tomar, la puedo rechazar, la puedo modificar y crear una nueva ideología. La palabra del Señor no es así. Yo no la puedo acomodar, no la puedo amoldar, no puedo tomar parte, no la puedo mezclar con otras cosas, porque ahí ya pierde su efectividad. Ahí pierde el dunamis, ¿cierto? Ahí pierde el poder de Dios para salvación, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude a vivir, a vivir la palabra del Señor, no una ideología, sino la palabra del Señor, la verdad del Señor, porque créame, a mí ya me está entrando el terror, porque el Santi tiene 1 año y 4 meses y yo ya lo veo que me copia. Ya me copia actitudes. De repente, nosotros los alcaides tenemos un tema. Cuando nos ponemos a hacer alguna cuestión manual, a limpiar, a trabajar, a hacer cualquier cosa, para ponerle color, empezamos a hacer sonido. Quejido, ¿cierto? Yo lo hago, mi papá lo hace, creo que el Ricardo igual lo hace. Y me he dado cuenta que de repente el Santi, yo estoy haciendo algo y él está al lado, moviéndose igual y se pone a quejar. Si es capaz de copiarme algo tan pequeño, no quiero ni pensar con las cosas más grandes, ¿cierto? Porque él va a repetir lo que hago, no lo que le digo. Va a copiar mi forma de vivir, más que los micro sermones que quizás le pueda dar por ahí de repente en un arranque de canutismo, ¿cierto? Él va a copiar eso. Tengamos cuidado, y no es solamente para los padres, porque quizás, ya no tengo hijos, estoy ni ahí con que alguien me copie, ¿cierto? No, ¿cierto? No es solamente para padres, es para padres, para tíos, para abuelos, para hijos, ¿cierto? Es esto. Tengamos cuidado y no nos conformemos a este siglo. Eso es conformarse a este siglo, hermano. Es mezclar el evangelio. A mí me da tanta vergüenza como el pastor que fingió este atropello. Me da vergüenza escuchar estos mensajes progresistas. Porque claro, claro, yo creo que todos sentimos vergüenza de ver ese video por televisión esta semana, ¿cierto? Y pucha, qué lata, que nos metan a todos en el mismo saco, sí, pero nosotros nos estamos también metiendo en el saco del mundo, hablando como el mundo, metiendo estas ideologías dentro de la iglesia, ¿cierto? Eh, y que el Señor nos ayude a atender a, a su voz, a lo que Él nos quiere decir. Nos faltan tanto, así dice Jehová, eso así dice Jehová que incomodan, que porque el evangelio progresista es bonito, recibe hartos amenes, porque a todos les gusta, pues es bacán, es bacán. Pero cuando se nos dice que debemos arrepentirnos, porque todas las doctrinas hoy día excusan al hombre,
y lo hacen ver como un ser bueno. Pero cuando yo voy al Evangelio, es totalmente lo contrario. Yo veo a un Dios bueno, a un Dios justo, que nos está advirtiendo y nos está llamando. Que nos acoplemos a su verdad, a la verdad, ¿cierto? Acoplarnos al camino, Él es el camino, y a sus pensamientos, a sus pensamientos. Acoplémonos a sus pensamientos porque los nuestros no son buenos, no son buenos. Dejo el espacio, unos últimos minutitos, si alguien quiere comentarnos algo, algún texto o algo que haya recibido del Señor durante este ratito. Está bien. En una parte tú hablaste sobre de que no hay quien hiere la palabra, y efectivamente así. Nuestro Señor nos dice que, bueno, esto sale en la Biblia, Dios dice que hay de que añade o quita alguna parte de esta. Y otra vez dice el Señor, ni una jota ni una tilde se cumplirá hasta que todo acontezca. O sea, la persona que empieza a mezclar su ideología con la palabra está añadiendo y modificando. Está añadiendo y modificando. Y eso no está bien. No está bien. Porque la palabra es una. Y nuestro Señor Jesucristo es uno. Nuestro Padre Celestial es uno. Y hay de la persona que empieza a moldar la palabra para sus fines, o sea, para lo que esa persona cree que es lo correcto, pero no es así. La palabra nos confronta. Es una espada de dos filos, como dice, que penetra hasta llegar a los tuétanos. Esa es la palabra, no aquel que la adorna o la endulza, por así decirlo. La palabra es tal cual. Eso, hermano. Amén. Gracias, Esteban. Aquellos que la endulzan, ¿cierto? Y tiene toda la razón. Y como dice lo que mencionaba Esteban, y que bueno, a veces creemos que la línea, no sé, que los movimientos religiosos que sacan o agregan cosas de la Biblia, de la palabra, son otros, ¿cierto? No sé, los testigos de Jehová que acomodan algunas partes que las acomodan a su doctrina, pero nosotros cuando omitimos parte de la palabra estamos haciendo exactamente lo mismo. Cuando no tomamos toda la palabra, estamos haciendo lo mismo que hacen esos movimientos. Pastor. Hay una meditación profunda en el libro de Salmos que el salmista David hacía y nosotros muchas veces lo hemos hecho recurrente en nuestras locuciones, donde él dice, por ejemplo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Creo que hay un fundamento profundo que tiene relación, mucha relación, o por no decir, es toda relación con esta palabra precisamente de que hemos escuchado en esta tarde. Porque la tendencia del ser humano es, y tiene que ver con nuestro egoísmo, tiene que ver con nuestras posturas mezquinas, acomodar el Evangelio, acomodar la palabra a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a cómo yo veo el mundo, a que Dios me exceptúe a mí, porque en el fondo yo no soy culpable de nada, yo simplemente las circunstancias hacen que yo pase por tal o cual cosa. Cuando la palabra del Señor dice que del corazón del hombre, de su interior, es de donde nacen las guerras, los pensamientos ideológicos, las peleas, nacen las envidias del corazón del hombre. Entonces, cuando tenemos nuestros propios postulados y lo ponemos al mismo nivel de la palabra, se comienzan a producir lo que hoy nosotros vemos a diestra y a siniestra. Fuera de la iglesia es una cuestión asquerosa porque la cantidad de ideologías y líneas de pensamiento que el hombre trata de hacer prevalecer son terribles. Hay cuestiones que incluso, por ejemplo, nombrarlas solamente como, por ejemplo, el progresismo, que es pienso yo que es una ideología asquerosa, absolutamente asquerosa, diabólica total, que es inflada por el infierno.
de la cual, por ejemplo, hoy día nuestro país está pero saturado, y también la vemos dentro de la iglesia, en aquellos que muchas veces, por ejemplo, están lejos nuestros, cerca nuestros, pero que tienen el Evangelio, en apariencia, el Evangelio, la apariencia de piedad, como dice el apóstol, y de alguna manera gestionan para que esto prevalezca. Yo veo hoy día, por ejemplo, me llega a dar hasta risa, cómo los evangélicos están tratando por todos los medios de pelear que nos reunamos, que es importante reunirse. Yo creo que es importante reunirnos. La palabra del Señor, por ejemplo, nos ha dicho aquí desde este púlpito, desde que es importante que los hermanos se reúnan juntos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es importante, pero no es primordial, no es esencial, no es de vida o muerte. La iglesia no es la organización, no es el lugar físico, la iglesia es cada uno de nosotros. Y en nosotros, si hay fe, evidentemente yo soy parte de la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces, yo veo hoy día, por ejemplo, como dentro de estas ideologías, hay muchos pastores que están metidos porque ellos lo único que quieren es reunirse, pero con una finalidad completamente diferente a la expansión del evangelio o a enseñar la palabra para que la gente cambie de actitud y sea transformada. Hay una lectura que usted sabe cuál es, el lado B que tienen la mayoría, el 90% de los predicadores y pastores que hoy día predican el evangelio en las iglesias. El Señor tenga misericordia, hermanos, de nosotros. Yo creo que esta palabra es una palabra tremendamente contingente, hermanos. Yo creo que no amerita un día viernes. Esta palabra amerita un estudio profundo, porque tiene que ver precisamente, hermanos, con nuestras raíces. ¿Dónde estamos enraizados? ¿Cuál es el árbol que tiene que verse? No se olvide que el Señor a nosotros nos tilda de árboles de justicia. Entonces, no produce, dice la palabra del Señor, uvas agrias, la parra que el Señor ha plantado en nosotros. Porque si nosotros le damos a nuestros hijos, como decía Daniel, uvas agrias, usted sabe lo que ocurrir, está escrito en la Biblia. Dice que nuestros hijos tendrán la dentera, se le caerán los dientes por culpa de nuestras enseñanzas, de darle uvas agrias. El que tiene oídos para oír, hermano, que oiga esta palabra. Bueno, la palabra ahí nos relataba en los reyes de Israel cómo ellos hacían lo malo delante de Jehová y sus hijos también lo hacían. O sea, cómo hay una herencia, ¿no es cierto?, de maldad. Y eso me llevaba a pensar en los años que llevo en la iglesia y que he conocido padres y he conocido hijos sirviendo al Señor. Y a veces se reciben estas malas herencias de nuestros padres. Nosotros debemos recibir lo bueno, pero a veces recibimos lo malo y se repite en historia dentro de la iglesia. Y ahí es donde salen los jóvenes hoy día modernistas, jóvenes con ideología, que defienden más la ideología que la causa de Cristo, porque al final es eso, es irse a la política, cosas que a nosotros como creyentes no nos compete. Entonces, orar al Señor para que Dios tenga misericordia, porque yo a veces también he visto a los jóvenes cómo se desvían, pero han sido hijos de pastores, hijos de padres cristianos, y hoy día están totalmente desviados de la verdad del Evangelio. Tengamos cuidado con eso, porque es preocupante cuando nuestros hijos se desvían. A mí me gusta cuando mi hijo, sobre todo los jóvenes, hay que orar mucho por los jóvenes cuadrangulares, porque se han metido mucho estas doctrinas erradas, donde te exaltan al hombre, al joven, los sueños de Dios para ti. Dios tiene sueños, o sea, como que Dios está tan pendiente de las personas, sí, en ese sentido de que sean grandes y exitosos. Entonces, a mí me gusta cuando Lucas ha ido a algún congreso, ha escuchado y me dice, no, yo creo que esto no es lo que la palabra enseña. Entonces, tengamos cuidado con nuestros hijos también, nuestros nietos, las generaciones que vienen, para que el Señor tenga misericordia y puedan irse al camino que es de la verdad. Así que eso para mí me impacta de la palabra cuando veo las herencias de padres malos, de reyes malos, y los hijos eran peores. Eso. Sí, eso es lo que relataba aquí la palabra sobre Amón. Dice, si Manasés fue malo, Amón fue, dice, peor. Y a veces lo que nos pasa es que nuestras familias tienen ideologías. De repente, no, yo hago las cosas porque mis papás lo hacían así. O de repente, no, yo voy a criar al Santi de la forma para que mis papás digan que está bien.
No que Dios diga que está bien, sino que mis papás digan que estoy siendo un buen papá. Cuando a veces es al revés, ¿o no, papá, mamá? Nos ha tocado más conversaciones del otro tipo que de las buenas ondas. Porque tenemos que todos, de alguna otra forma, acoplarnos al Evangelio. No a la ideología canuta, ¿cierto? Al Evangelio. Y por eso se tuerce todo el Evangelio. Porque finalmente después el niño... Yo he escuchado tantos casos realmente donde no, es que mi papá me dijo que estaba bien. Pues. Da lo mismo que la palabra, no sé, pues el pastor dando un consejo, pero no, si el papá estaba aprobando, entonces si el papá lo aprobaba, estábamos al otro lado. Conci. Amén. Sí, respecto a justamente esto, hay un concepto que tiene muy acuñado la gente de las iglesias de corte reformado, ¿cierto? Es una de las 5 solas, la sola escritura. Y es un concepto que debiésemos acuñar nosotros también, que la escritura es suficiente, ¿cierto? Hablamos de Cristo como suficiente, de que la gracia es suficiente, y la escritura es suficiente. Yo no necesito, siempre lo dice el pastor, ¿cierto? No necesito añadirle ningún condimento. Eh, si usted ve los canales de comida, va a ver que cuando usted tiene una buena carne, échele salsita y pimienta y está bien, pero no sobra línea. Eh, y es así con el cristianismo, ¿cierto? Es buena carne, es buen corte la palabra del Señor. Y la única sal que tenemos que agregarle es nuestra vida, una vida que vaya acorde a esa palabra. Y con eso ya quedamos listos. Pero el problema con esto es que, claro, acuñamos conceptos extraños, creyendo que la escritura no es suficiente, que la justicia que Cristo nos ofrece no es suficiente. Y ese es un gran problema, porque estamos hablando del Rey de Justicia, del autor de la justicia. Y claro, de repente estas ideologías, ¿cierto?, nos traen una pizca de justicia. Entonces, como yo me siento, en mi egoísmo, ¿cierto?, me siento más identificado con una causa, entonces yo quiero justicia para esa causa. El problema con eso, hermano, es que cuando la justicia es solamente para un lado, deja de ser justa. Y ahí estamos con drama. Ahí se ve evidenciado el problema que tenemos nosotros de egoísmo. Y por eso es muy necesario que como cristianos tengamos un encuentro con Cristo. No solamente conocimiento de la escritura, sino que entender que es nuestra máxima autoridad. Porque lo hablábamos con Daniel mientras conversábamos, mientras pelábamos, ¿cierto? Eh, y no importa que una persona tenga instituto bíblico. Porque uno podría decir, esta persona tiene instituto bíblico, entonces no va a salir con este tipo de cosas. Mentira. O esta persona sabe poco. Hay muchos que saben poco, ¿cierto? Lo conversamos, pero que se quedan con eso, con lo esencial, con lo que es medular, con palabra real. Entonces, empezar a masticar esto. Yo mismo muchos años viví pensando que era cristiano, pero no tenía como la escritura como mi máxima autoridad. Vivía de la tradición, ¿cierto? Eh, pero hay que tener harto ojo con eso, porque tradición no es lo mismo que cristianismo. Asistir a la iglesia, asistir al culto de Zoom no es lo mismo que cristianismo. Lo esencial, lo que me trae verdadera justicia, lo que me trae verdadero conocimiento de Cristo, está en la escritura. Está en la escritura y tengo que vivirlo. Y una vez que viva eso, ahí recién pudiese reclamar que pucha, de repente como que no funciona. Pero lamentablemente el canuto llega, se la sabe acá, no la practica y después le echa la culpa al Señor. Pero cuando realmente practicamos el consejo de Jehová, cuando realmente aplicamos la sabiduría de Dios, nos va bien. Pero cuando lo aplicamos, no cuando es a media, así como, sí, dije amén en la iglesia y voy a hacer como que lo intento y me va mal y le echo la culpa al Señor. Porque yo lo intenté, en realidad nunca lo hice. Y eso es importante. La palabra de Dios no es simplemente
para aprenderla, y si funciona, sí, si no, lo cambio por alguna ideología que más o menos me funcione, que me dé un fruto inmediato, ¿cierto? Un Dios que yo pueda ver, un Baal que yo pueda ver, un becerrito que yo pueda ver, algo que yo pueda tocar. Estamos ante un Dios invisible. Quizás nunca va a haber la respuesta acá, quizás nunca va a poder tocar algo, pero ese es el Dios en el que creemos. Amén. Amén. Hay un dicho que cuando realmente alguien dice, no sé, pucha, yo pensé que era así, y siempre te dicen, ahí estuvo el problema, ¿cierto? Pensaste. Y no es que en el Evangelio nos volvamos gente que no piense, porque no somos una secta, ¿cierto? No somos una secta que si nos dicen nos tiramos de un puente, nos vamos a tirar todos del puente, sino que nos estamos acoplando. La misma palabra dice que Él la iba a escribir en nuestros corazones. En nuestros corazones. Medita sobre eso. Y para finalizar, y ya que pronto viene el tema de las elecciones, comentarle de que nosotros no podemos estar metidos igual que el mundo en estos temas. No nos podemos abanderar con esas ideologías. También son ideologías. No, es que yo soy de un lado, soy del otro, soy de centro. Son ideologías, hermano. Y nosotros no son nuestras. Nosotros no son de nosotros. No es lo que el Señor nos ha llamado. Nosotros tenemos que ser tal cual como dijo Jesucristo sobre un hombre. Jesucristo dijo que había un hombre que era grande y que no había habido otro grande como él. Y ese hombre grande dijo que él era una voz. Era una voz en el desierto. Él era un parlante. Él era un repetidor. Y eso es lo que nosotros tenemos que convertirnos. No en referentes de la iglesia en cuanto a lo social y político. No. Nosotros somos un parlante del Señor. Leamos, oigamos palabra del Señor. Eso.